Bueno, muchachos, para los que no me conocen, mi nombre es Isabel Madrigal. Yo soy la monitora de métodos cuantitativos y de administración de operaciones eh, por este núcleo que viene. Vamos a hacer una pequeña nivelación o un recorderis de ciertas cositas que les van a ayudar a que cuando entren y empiecen a ver eh, la materia y ya los temas en forma, no estén tan perdidos y puedan coger las cosas un poquito más rápido. Les voy a enviar por el grupo, por el chat, les voy a enviar un link para que por favor en estos 2 minuticos vayan poniendo sus datos ahí para que nosotros tenemos que llevar un control de quienes participan en los talleres. ¿Listo? Okay. En cualquier momento del taller pueden hablarme por el micrófono o pueden escribirme por el chat, yo estoy pendiente. No tengan pena de decirme si no entienden, podemos repetir o de interrumpirme, no hay ningún problema, listo. Entonces, porfa, para que llenen, vayan poniendo sus datos en el formulario que les puse en el chat. Por el correo yo les envié este taller que es con el cual vamos a trabajar hoy. ¿Hay alguno de ustedes que no lo recibió? Igual no lo tienen que hacer a la misma vez. Hay personas que prefieren ver y luego lo solucionan ellos mismos. ¿Listo? Listo, Isabel, yo te pregunto, ¿tú nos vas a mandar el video? Sí, yo estoy en este momento ya grabando y yo les voy a enviar la grabación con el taller solucionado. Listo, muchísimas gracias. Bueno, mientras van llenando entonces el formulario que les puse en el chat, ustedes pueden ver el Excel que les estoy compartiendo en este momento. Correcto. Bueno, vamos a dividirlo en dos. Esto la verdad se va súper rápido. Yo usualmente pongo 2 horas de taller, a veces se va más, a veces se va menos. En las nivelaciones usualmente se va 1 hora y un poquito más, dependiendo de cuántas preguntas, de qué tanto se explique, etcétera, etcétera. Bueno, en métodos cuantitativos tiene un mito de que es la materia más difícil, de que es muy complicado. A mi parecer, lo complicado es que es una materia muy corta y tiene mucho contenido. Y muchas veces los estudiantes no se acuerdan de ciertas cositas que les ayudan a que si supieran o se acordarían de este tipo de cosas, sería muchísimo más fácil para ellos poder coger los temas, las temáticas que vamos a ver en el núcleo, ¿cierto? Vamos a dividirlo en dos temáticas. La primera es simplemente
poder identificar algunas restricciones, cuando es mayor que, menor que, cuando te dicen el máximo, el mínimo, etcétera, etcétera. Eso lo van a utilizar muchísimo para el segundo tema que ven en el núcleo, ¿cierto? Y les voy a explicar un poquito del manejo de Excel, de ciertas fórmulas y de una cosita que van a utilizar mucho que se llama Solver. Y en el segundo tema vamos a ver la parte de tasas de llegada y tasas de salida o de atención, que eso es lo que van a ver en el primer tema. ¿Listo? Bueno. Ya, entonces todos llenaron, pusieron sus datos, veo 6 respuestas, me faltan como 3 personitas para que porfa no se les olvide. Yo les recuerdo al final si ya pusieron sus datos en el formulario. Bueno, entonces, ¿hay alguien que no esté muy familiarizado con Excel, que tenga un poquito de dificultades con cómo entender fórmulas? Bueno, en caso tal de que sí y vean que hay algo que va muy rápido, cualquier cosa, me dicen, listo. Bueno, hay 2 fórmulas que utilizamos en Excel que las usamos mucho. Una se llama suma y la otra suma producto. La función de suma se puede encontrar de varias maneras, ¿cierto? La función de suma que hace es que coge varios datos, ¿sí o no? Y le vamos a decir, por favor, súmeme cada uno de estos datos. Una manera de encontrar la función de suma es con el autosuma. La autosuma es este simbolito que aparece acá. ¿Ven? Este simbolito, si ustedes le dan clic aquí, si ustedes ponen, les repito, si ustedes se paran en la última casilla de donde están todos los números, el último número es el 5, entonces me va a parar al lado del 5, y le dan clic a este simbolito de autosuma, él va a identificar, usted lo que quiere es sumar todos estos números, y si tú dices, sí, esos son los números que quiero sumar, simplemente le das Enter, y te va a sumar todos. Otra manera de hacerlo es, si te quieres parar en otra parte que no es al final, le das igual o pones el signo más. Eso, poniendo el signo igual o el signo más, ya tú le estás diciendo que quieres hacer una fórmula, ¿cierto? Entonces vean que si yo pongo el signo igual y empiezo a escribir, por ejemplo, sum, vean que ya me va a traer todas las fórmulas que tienen la palabra SUM, las letras SUM, sum de Excel. Entonces, en este caso, la que vamos a utilizar es la primera, la que dice suma, le damos doble clic. No solamente le podemos dar un clic, porque vean que si yo le doy un clic no hace nada. Si yo simplemente le doy un clic y empiezo a seleccionar, me va a traer un error, ¿cierto? Entonces, empiezo, pongo zoom y luego le doy doble clic. Cuando le doy doble clic, ya me abre la parte de la fórmula. Entonces, simplemente, ¿qué es? Yo voy a seleccionar, dejo hundido con el mouse y selecciono los números que yo quiero sumar y le doy Enter. Listo. Esa es una manera de hacerlo. Que es lo mismo que si yo pongo este, más este, más este, más este y más este. Listo. En caso tal de que yo quiera cambiar algo, yo me puedo parar aquí y digamos que yo ya no quiero incluir el 5, simplemente me paro en el 5 y vean que aquí el mouse se pone como una flechita diagonal. Entonces yo simplemente la dejo hundida y digo no, hasta el 4. Listo. O hasta el 5. Y le doy Enter.
hay otra función que se llama suma producto. Como el nombre es sumar y multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Es que le vamos a decir, súmeme todos estos números y multiplíquemelos por, y súmeme todos estos números y multiplíquemelos todos por estos números. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner igual para abrir la función de suma, las funciones, y ponemos sum, y aquí está, suma producto. Listo, le doy doble clic y me dice, seleccione las matrices que usted quiere sumar y multiplicar. Entonces, vamos a hacer esta matriz de arriba, coma, vean que aquí en esta partecita, me está diciendo matriz 1, coma, matriz 2. Hay Excel que no es con coma, sino con punto y coma. Entonces, tengan cuidado con eso. Ya la misma función les está diciendo qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben dividir. Listo. Entonces, en este caso es con suma, hay otros que son con punto y coma, dependiendo de la versión o del lenguaje. Listo. Entonces, yo le pongo coma, ¿cierto? Y voy a seleccionar mi segunda matriz y le doy Enter. Entonces, vean que ya lo que hizo fue sumar este más este y, multiplicar este por este y luego sumarlo por este, suma este por este, suma este por este, suma este por este. Listo. Que es lo mismo, si que yo ponga igual este por este más este por este más y así sucesivamente. Vean que cada vez, ya, más este por este. Vean que el signo de multiplicación acá no es un por, sino un asterisco, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? ¿Ven? Me dio lo mismo. Si ustedes no ven aquí bien y ustedes quieren ver bien la función, ustedes le pueden dar aquí clic en donde dice insertar función. Ese insertar función les va a explicar cómo hacerlo paso a paso. Entonces, lo mismo que vimos ahorita, simplemente que en un cuadrito más grande. Le dice, selecciona la matriz 1. La matriz 1 es esta que nosotros seleccionamos acá. Luego, la matriz 2, esta que seleccionamos acá. Y cada vez que yo vaya a pararme en cada una de las matrices, me va a abrir más matrices y más matrices. ¿Listo? Y te explica qué es. Entonces dice, devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Y hasta el momento, según lo que tú has seleccionado, cuál va a ser el resultado. ¿Listo? Hasta ahí tienen preguntas. Entonces, la siguiente parte que vamos a ver es lo de las restricciones que les estaba diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un enunciado y vamos a decir si es, primero identificar si es mínimo o máximo y luego poder hacer una ecuación con eso. Es decir, si X es mayor o menor que X, otra cosa que nos dieron. Listo. Entonces, en esta parte dice, se deben fabricar por lo menos 50 escritorios. ¿Qué significa por lo menos? Que es lo mínimo que se puede hacer de ahí en adelante. Mínimo, ¿cierto? Entonces, X tiene que ser mayor o igual a 50, porque lo mínimo que tienen que hacer son 50 y ahí en adelante todos los que quieran, ¿cierto? Entonces, X va a ser mayor o igual a 50. Esta es la manera como vamos a escribir el mayor igual o el menor igual, ¿cierto? El menor igual sería así. ¿Listo? Pues para que lo tengan presente. Entonces, X, que es lo que vamos a encontrar, tiene que ser mayor o igual a 50, porque mínimo tenemos que ser 50. ¿Listo?
Ahora, a lo sumo se deben producir 80 mesas. ¿Qué significa a lo sumo? ¿Qué es el valor máximo? El valor máximo. Porque lo que están diciendo es que a lo sumo significa sumando todas, se deben producir 80 mesas. ¿Cierto? Entonces, a lo sumo, o sea, máximo, máximo. Entonces, a lo sumo es máximo, para que lo tengan presente. Entonces, en este caso, como es máximo, no se puede pasar de 80 mesas, entonces X va a ser menor o igual a 80. ¿Listo? Ahora, el siguiente. La mano de obra debe ocupar máximo 100 horas. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Vean como hicimos el de arriba, que también era máximo. X tiene que ser ¿qué? Menor o igual. Menor o igual. Entonces, X tiene que ser menor o igual a 100. Vean que cuando nos dicen que algo tiene que ser máximo, entonces esa cosa que nos dieron tiene que ser menor o igual a la restricción que nos dieron. En este caso, la mano de obra es X, ¿cierto? Y nuestra restricción va a ser 100 horas. ¿Listo? Una ecuación se divide en tres. En lo que está antes del signo, el signo y lo que está después del signo. ¿Listo? Entonces, X es la mano de obra, nuestro signo, que es menor o igual, y las horas es nuestra restricción, que son 100. ¿Listo? Entonces, siempre que nos digan que es máximo, no se puede pasar de ahí. Entonces, eso que nos dijeron, que en este caso es la mano de obra, no se puede pasar de ese 100. Entonces, tiene que ser menor o igual. En el primer caso, nos dijeron que se deben fabricar por lo menos, o sea, mínimo. Cuando es mínimo, siempre que es mínimo, tiene que ser mayor o igual. ¿Listo? O mayor que, dependiendo de cómo nos digan. Entonces, para que lo tengan muy presente. Aquí dice, se deben garantizar 80 sillas para un cliente importante. Y yo acá les escribí una cosita. Cuando es una demanda, las demandas siempre se deben tomar como un mínimo. O sea, debemos hacer las 80 sillas o más. No podemos hacer menos de lo que nos pidió el cliente, ¿sí o no? Entonces, siempre que nos hablen de demanda, vamos a tratarlo como un mínimo. Entonces, en este caso dice, se debe garantizar 80 sillas para un cliente importante. Entonces, X, que es la cantidad de sillas que vamos a hacer, tiene que ser ¿qué? Con respecto a lo que nos pidieron. Mayor o igual. Mayor o igual. X tiene que ser mayor o igual a 80. Listo. Acá vamos a... Es una función un poquito más complicadita, ¿cierto? En la cual vamos, ¿se acuerdan que yo les dije que la función está dividida en tres, ¿cierto? En esta parte no nos dicen un número como restricción, sino nos dan una condición. Entonces dice, la inversión en propiedad raíz debe ser la mitad de lo invertido en acciones. Entonces yo aquí les puse que I va a ser inversiones y A va a ser acciones. Entonces, la inversión, y aquí nos dice, debe ser la mitad de lo invertido en acciones. Entonces, I tiene que ser igual a ¿qué? A dividido 2. A dividido 2. Porque A son las acciones y tiene que ser la mitad de las acciones. Entonces, A
dividido 2 va a ser nuestra restricción. Entonces el signo es igual, lo que estamos buscando es la inversión y nuestra restricción va a ser la mitad de las acciones. Listo. La de abajo es también parecida, dice, la inversión en propiedad raíz debe ser al menos el triple de lo invertido en acciones. Entonces, ¿cómo se haría ahí? ¿Qué es al menos? ¿Mínimo o máximo? Mínimo. Entonces, si nos están diciendo que mínimo se debe hacer el triple de lo que se hizo en acciones, entonces, ¿cuál va a ser la función? Sería ¿y qué? ¿Y tiene que ser qué? Me pueden escribir también al chat. Y mayor o igual a A por 3. Exactamente. ¿Por qué mayor o igual? Porque nos dijeron que es al menos. Al menos significa mínimo. Y acuérdense que todo lo que es mínimo, se los voy a poner aquí abajito. Mínimo es lo mismo que, o sea, la vamos a tratar a que sea mayor que. Mayor o mayor o igual. Y cuando es máximo, vamos a tratar como menor o menor igual. ¿Listo? Entonces nos dijeron que al menos, ese al menos tiene que ser mínimo. Entonces vean, aquí acá dice, como es mínimo, entonces vamos a utilizar el mayor que. Entonces, las inversiones en propiedad raíz tienen que ser mayor o igual, dice, a lo triple en invertido en acciones. Si las acciones son A y necesitamos el triple, entonces simplemente multiplicamos las inversiones en acciones en 3, por 3. ¿Listo? Entonces, la inversión en propiedad raíz mayor o igual a acciones por 3. ¿Entendí esta parte? Sí. Bueno. Bueno. Aquí dice, se deben fabricar 120 carros o más. ¿Eso es qué? Mayor o igual. Exactamente. Entonces, la cantidad de carros que vamos a fabricar tiene que ser mayor o igual a 120. Hay una diferencia a que te digan se deben fabricar 120 carros o más o a que te digan se deben fabricar más de 120 carros. Cuando te dicen se deben fabricar más de 120 carros, no están incluyendo en 120. 120. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, si nos dicen se deben fabricar más de 120 carros, entonces sería X mayor a 120. O sea, no mayor igual. Listo, no incluyéndolo. Para que lo tengan presente. No es lo mismo que nos digan 120 carros o más, cuando nos están diciendo 120 carros o más, ya están incluyendo el 120. Listo. Y por último, este intervalo. Esto es un intervalo. Porque vean que nos dicen la inversión en fiducias comerciales debe estar entre 1000 y 3000. Listo. Entonces ahí nuestra ecuación ya no va a estar dividida en 3, sino que primero nuestra X, que es lo que vamos a encontrar, que es la inversión, la cantidad de inversión en fiducias, va a estar en la mitad. X va a estar en la mitad. Listo. Y vamos a hacer primero una ecuación para atrás y una para adelante. Vamos a hacer primero la que es para adelante. Listo. Entonces, X tiene que estar entre 1000 y 3000, ¿cierto? Entonces, X
¿Se puede pasar o no se puede pasar de 3000? No se puede pasar de 3000. No se puede pasar de 3000. Entonces, X tiene que ser menor o igual a 3000, ¿cierto? Y por el otro lado, tiene que ser mayor a 1000, ¿cierto? Sí. Pero de aquí cuando yo les explico, porque una vez un estudiante me dijo, es que este símbolo, perdón, yo se los pongo acá, este símbolo es mayor que, y yo, depende de tú dónde pongas la X. En este caso, yo voy a poner aquí 1000, y 1000 tiene que ser mayor o igual a X. X tiene que ser al contrario. Es decir, nuestra X va a ser mayor a 1000. ¿Por qué si es que este símbolo es el de menor o igual? Y yo no, porque la X está al otro lado. Yo, ¿cómo veo los símbolos? Como la boquita del Pac-Man, siempre como nos explicaban en el colegio. La boquita del Pac-Man siempre se va a comer al mayor. Siempre. Entonces, si X tiene que ser mayor a 1000, entonces la boquita del Pac-Man va a estar seleccionando o mostrando o abierta en donde está la X o el mayor. Vean que es lo mismo que pasa aquí a este lado, por ejemplo, en el primero que hicimos. Como X tiene que ser mayor a 50, mayor o igual que 50, entonces vean que la boquita del Pac-Man está seleccionando o mostrando a la X. Aquí es al revés. X tiene que ser menor o igual a 80. Entonces, la puntica de la boca del Pac-Man va a estar seleccionando la X. ¿Listo? Es para que lo tengan presente acá. Entonces, X tiene que ser mayor a 1000 y menor a 3000. ¿Entendieron? No les vuelvo a explicar. ¿Todo bien? Esta obviamente no va a ser la manera como van a manejar los intervalos, pero esa parte se las quería explicar para lo de mayor que y menor que puede variar dependiendo de dónde ustedes tienen la variable. ¿Listo? Bueno. Hay una fórmula o una herramienta que vamos a utilizar muchísimo para el segundo tema, que se llama programación lineal. Listo. Y esa herramienta se llama Solver. Entonces les voy a explicar en mi Excel, normalmente el Excel en español y los más nuevos, cómo activarlo, porque no siempre está activado por default. Listo. Entonces, vamos a ir, no lo tienen que hacer ahorita, igual esto queda grabado y el profesor luego les explica cómo hacerlo. A archivo, aquí arribita, al lado de inicio, archivo. Vamos a bajar hasta opciones, aquí. Luego, cuando les abre esta pestañita de opciones, vamos a complementos. Se tarda un ratico en cargar dependiendo de qué tantas cosas tengan. Luego, cuando ya abran los complementos, le dan aquí en ir y le salen los complementos que ustedes pueden abrir. Entonces, este solver usualmente está así, entonces ustedes lo que hacen es que le dan un clic para que quede así chuleado y le dan a aceptar. Listo. Ahora, ¿dónde se encuentra? Vamos a datos y entonces, Solver lo van a encontrar aquí arriba. Listo. Aquí arribita, donde dice en la parte de análisis. Esto a veces no está cuando no lo tienen activado. Entonces, para activar Solver, simplemente le dan clic en Solver. Y les abre los parámetros de Solver. Les voy a explicar esto por encima,
pero no van a entender nada en este momento. ¿Listo? Porque necesitamos los datos para yo poder explicarles mejor. Igual eso lo vamos a ver en el taller del parcial. ¿Listo? Hay una cosa que se llama la función objetivo. La función objetivo es qué es lo que queremos encontrar con Solver. Si nos dijeron, es que necesitamos saber cuál va a ser la utilidad que nos va a dar con X cambios, entonces esa va a ser nuestra función objetivo, la utilidad, ¿cierto? Entonces aquí, usualmente lo que nosotros seleccionamos es una casilla donde ya tenemos una fórmula hecha con respecto a lo que nos pidieron. Si es utilidades, si es gastos, si son costos, listo. Entonces es una casilla. Entonces, usualmente yo le doy clic a la casilla y vean que me aparece así. Listo. Y aquí usualmente se selecciona o máximo o mínimo. Si es utilidades, nosotros queremos que las utilidades o las ganancias sean máximas. Entonces seleccionamos máximo. Si queremos que si son costos o gastos, usualmente queremos que sean bajos. Entonces vamos a seleccionar mínimo. Igual, en casi todos los problemas, a ti te dicen, vamos a minimizar las utilidades. Entonces ya ustedes saben que las utilidades van a ser mínimos, ¿cierto? Por X razón. O sea, ellos te dicen qué es lo que queremos buscar, el problema. ¿Listo? Ahora, cambiando las celdas de variables, acá vamos a seleccionar igual aquí y vamos a seleccionar unas casillas donde vamos a tener unas variables, que es lo que queremos que Solver cambie para poder identificar un cambio en un problema. ¿Listo? Que usualmente se seleccionan son casillas y las casillas casi siempre están vacías. ¿Por qué? Porque es Solver el que tiene que cambiar esas casillas. Y por último, ¿dónde están las restricciones? Bueno, por penúltimo, las restricciones. Las restricciones se agregan dándole clic aquí en donde dice agregar, y aquí en agregar vean que nos sale un cuadrito, que se acuerdan que yo les dije que las fórmulas o las ecuaciones están divididas en tres. ¿Por qué divididas en tres? Porque así es como lo vamos a poner aquí en Solver. Entonces, lo que dice referencia de celda es lo que está antes del signo, es decir, la X, ¿cierto? Que usualmente es una casilla donde tenemos una fórmula, ¿cierto? Luego seleccionamos nuestro signo, que es o menor que, o igual o mayor que, y están estas tres que es INT, que es lo que queremos decir cuando le ponemos INT, es que queremos que una casilla sea entero, o sea, no me traiga con decimales. O queremos que sea binario, binario es entre 1 o 0, ¿cierto? O diferentes, o sea, que estas casillas todas sean diferentes, no me traigan ninguno repetido. ¿Listo? Y por último, si nosotros tenemos un signo, por ejemplo, igual, lo que dice restricción es lo que nos dijo el problema que nos está restringiendo. Por ejemplo, cuando vimos esto de se deben fabricar 120 carros o más, la restricción sería, en este caso, 120. ¿Listo? Y usualmente tenemos una casilla donde tenemos el numerito 120, entonces simplemente seleccionamos la casilla o podemos escribir 120. ¿Listo? Y entonces ya le damos o agregar para que me traiga otra referencia o simplemente aceptar. Listo. Aceptar ya me trae las restricciones que teníamos puestas acá. Y en esto que dice método de resolución, siempre va a ser simple, siempre, siempre, siempre. Usualmente está aquí, en esta de acá, pero siempre vamos a utilizar es simple. Listo. Y ya le damos resolver y entonces Solver va a cambiar las variables con respecto a lo que le pedimos si era máximo o mínimo y con las restricciones que les pusimos y nos hace un cálculo súper rápido. Entonces aquí yo les puse cada uno, entonces la función objetivo usualmente es una celda, entonces aquí si es máximo son utilidades, ganancias o utilidades, si es mínimo son costos o gastos, ¿cierto? Las variables que Solver va a cambiar aquí, luego agregar y cómo se pone en cada una. Y aquí al final siempre se usa simplex, LP. Listo. Es muy enredado, pero más o menos entendieron dónde se pone qué.
Sí, sí, es una base. Ya cuando nos hablen del tema, uno ya más o menos va a recordar. Exactamente. Así no llegan tan perdidos. Bueno, Ujú. les voy a volver a poner el link del formulario para los que no hayan llenado. Si no lo han llenado, porfa, ponen ahí sus datos. Listo. A ver. Bueno. Listo. Juan, Ana, James, Pia, Sarmena, Seleca. Okay. Sí, súper bien todos. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema, que es la parte de líneas de espera. Listo. ¿Qué líneas de espera? Una línea de espera es una fila, una cola, un trancón, como ustedes lo quieran llamar. Listo. Cuando ustedes van a un banco y hay un montón de personas haciendo fila, eso es una fila o una línea de espera. Pero si ustedes van a Colombia y ya no es haciendo fila, sino que es con ficho, pero hay un montón de personas adelante tuyo que tienes que esperar a que los atienden, esa también es una fila o una línea de espera. Listo. Para que lo tengan presente. Entonces, hay dos cositas que utilizamos más que todo, ¿cierto? Y les van a hablar, este es el primer tema, uno es la tasa de llegadas y otra es la tasa de salidas o de atención. Listo. La tasa de llegada es literalmente cuántas personas llegan a X lugar en determinado tiempo. Listo. Entonces, la exacta definición de las llegadas es cuántas unidades llegan en promedio en un periodo determinado de tiempo. Y las llegadas se generan de acuerdo a un proceso de Poisson. Este de Poisson lo vimos en Excel. Ustedes no necesitan acordarse exactamente de la función de Poisson, listo, para que no se vayan a asustar, sino que nosotros vamos a utilizar una cosa que se llama un solucional, que es una hoja en Excel, un documento en Excel que el profesor les va a enviar, donde ya ustedes van a simplemente poner los datos y eso solito les hace todas las fórmulas. Listo. Y esta tasa de llegadas la vamos a llamar lambda. Listo. Y el signo de lambda es esta cosita que ven aquí abajo, que es como una H ahí volteada. Listo. Es un símbolo griego, entonces, bueno. La tasa de salidas o de atención, yo no estoy muy seguro por qué le dicen tasa de salidas. Yo en realidad me gusta más llamarlo tasa de atención, porque es cuántas unidades pueden ser atendidas en un periodo determinado de tiempo. Generalmente se puede ajustar mediante una distribución de probabilidad exponencial, que es diferente a la de Poisson. Listo. ¿Cómo identificarlas? Esta se llama mu. Esta la vamos a llamar mu y el simbolito es como una U con un palito más grande. Aquí está. Listo. Estos son los dos símbolos de cada uno. ¿Cómo las identificamos? Pues cuando nos dice tasa de llegada o llegaron tantas personas o han entrado tantas personas a un lugar, esa es tasa de llegadas. La tasa de salida o de atención es en qué tiempo, dependiendo de cuántas personas se atendieron. Por ejemplo, no es lo mismo cuánto tú esperas a que te atiendan en Bancolombia a cuando tú llegas a la cajera, cuánto tiempo te atiende la cajera. Ese de cuando tú llegas a donde la persona que tú necesitas y el tiempo que se demora esa persona atendiéndote, esa es la tasa de salidas o la tasa de atención. Listo. Y usualmente el tiempo total es la suma de los dos. Desde que tú entraste, tienes que hacer una fila, te atendieron y te fuiste. Listo. Entonces esa se divide en haciendo fila más la atención. Ese es el tiempo total que tú te demoras en un sistema o en un lugar. Aquí los sistemas son usualmente el lugar. Listo. Entonces, el lugar puede ser un taller de motos,
el lugar puede ser un banco, el lugar puede ser un restaurante. Listo. Ese es un sistema. Ese es el sistema en total. Entonces, vamos a ver dos problemitas y vamos a identificar la tasa de llegada, la tasa de salida, dependiendo de qué nos piden. Entonces, a un local comercial llega un usuario cada 45 segundos y en promedio se podría atender 3 usuarios cada minuto. Vean que dice que llega un usuario cada 45 minutos, entonces ahí esa es la tasa de llegada. Y luego nos dice que se puede atender 3 usuarios cada minuto, entonces esa es la tasa de salida. Bueno. Y nos dice que encontremos estas 4 cositas. La tasa de llegadas en usuarios por minuto, la tasa de salidas en usuarios por hora, la tasa de llegadas en usuarios cada 5 minutos y la tasa de salidas en usuario por segundo. Vean que es muy diferente lo que nos dijeron acá. En uno nos dijeron, un usuario llega cada 45 segundos. Ahí nos dijeron tiempo. Nos dijeron que un usuario llega cada X tiempo, ¿cierto? Pero en el segundo nos dijeron que son 3 usuarios cada minuto. Entonces nos dieron tiempo sobre personas. Perdón, cantidad de personas sobre tiempo. Listo. Es decir, aquí la tasa de llegadas no son 45, ¿cierto? Porque aquí nos están dando es tiempo, no la cantidad de personas. Siempre lambda y mu es usuarios sobre tiempo. Listo. Entonces, aquí vamos a ver la primera, tasa de llegadas de usuarios por minuto. Entonces, si lambda es cantidad de personas sobre tiempo y llega una persona cada 45 minutos, entonces nuestro lambda va a ser 1 sobre 45. Claro que aquí nos quedaría en segundos. ¿Por qué? Porque aquí están segundos. ¿Sí o no? Si están perdidos, por favor me dicen, vuelvo a empezar. Un poquito. Ok. Si puedes repetir eso último, por favor. Sí, les voy a explicar con la simple regla de 3. Está aquí abajo. ¿Se acuerdan de la regla de 3? O sea, si tantas personas llegan en tanto tiempo, entonces ¿cuántas personas llegan en X tiempo? ¿Cierto? Entonces aquí les explico un recorderis de cómo hacer una regla de 3. Acá, si una persona llega cada 2 minutos, ¿cuántas personas llegan en 1 minuto? Entonces, ¿cómo se hace esa regla de 3? Este por este sobre este. Siempre es el que está diagonal a la variable va a ser el que está dividiendo. ¿Listo? Entonces, estos dos que están a los lados se van a multiplicar y este 2 que está diagonal a la variable va a ser el que va a dividir. Entonces quedaría 1 por 1 sobre 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí en esta parte nos dicen, un usuario llega cada 45 segundos. Entonces, vamos a hacerla aquí a un ladito o aquí abajo. Si una persona llega cada 45 segundos, ¿cuántas personas llegan en 60 segundos? Que 60 segundos es 1 minuto, ¿cierto? Entonces sería este por este dividido en 45. Listo. O ustedes lo que pueden hacer, si lo quieren hacer directo, ponen aquí el igual, ¿cierto? Abren un paréntesis y le dicen 1 por 60 dividido 45. O pueden hacerlo 1 sobre 45
y luego multiplicar esto por 60. Si esto es un segundo, si estas son cuántas personas llegan en un segundo, entonces si lo multiplicamos por 60, nos van a traer cuántas personas nos llegan cada minuto. ¿Entendido? Sí, gracias. Esta es la parte complicada del primer tema. La parte de pasar minutos, segundos, a horas con lo que nos dieron. Listo. Vean que aquí, por ejemplo, ya en la tasa de atención o la tasa de salida ya no la dieron a un minuto. Nos dicen que 3 usuarios son atendidos cada minuto. O sea, ya ahí no tendríamos que hacer nada si nos estuvieran pidiendo la tasa de atención en minutos o la tasa de salida en minutos. Simplemente la tasa de atención o la tasa de salida en minutos, en un minuto, sería ¿qué? La tasa de salida en usuarios por minuto sería ¿cuál aquí? No, no, Juanpa, porque mira que nos están ya dando los usuarios por minuto. Entonces, si ustedes les preguntan cuál es la tasa de salida en usuarios por minuto, ustedes dicen 3. Porque vean que es que acá nos lo están dando es en segundos. Por eso tuvimos que hacer ese enredo. Primero pasarlo todo a un segundo y luego multiplicarlo por 60. Pero aquí ya en el problema nos están dando así. O sea, si cuando no, este segundo que nos están pidiendo en horas, sí, sería simplemente multiplicar, como tenemos 3 usuarios por minuto, entonces sería 3 por 60. ¿Por qué? Porque ¿cuántos minutos hay en una hora? 60. Listo. Pero si nos piden minutos, es simplemente lo que nos dijeron ahí en el problema. Siempre vamos a utilizar la información que nos dio el problema. Simplemente que hay que estar muy pendientes de que la información que nos dieron, ver cuál es el apellido. El apellido es ¿qué? Segundos, minutos, horas. Entonces, para que lo tengan muy presente. Aquí nos dieron ambos en diferentes, pero vean que si vemos el de abajo, nos dijeron, se toman tiempos a la entrada de un banco y se obtienen los siguientes datos. El tiempo de llegada es de 35 segundos y el tiempo de atención es de 20 segundos. Ambos nos lo dieron en segundos, ¿cierto? Entonces, si nos hubiesen pedido la tasa de llegadas en usuarios por segundo, ¿cómo lo haríamos? Tasa de llegadas en usuarios por segundo. No, ese es el tiempo, no la tasa de llegadas. La tasa de llegadas, acuérdense que es la cantidad de personas sobre cuánto se demoró. Entonces, en ese caso, ¿qué sería? Acuérdense que les dije, es la cantidad de personas sobre el tiempo que se demoró. Entonces, 1 sobre, ¿y cuánto se demoró? 45. Esa que acabo de sacar es cuántas
personas, exactamente. Exactamente. Y vean que aquí el apellido de este número no es un tiempo, es personas por segundo. ¿Sí me entienden? Es muy diferente a poner solamente el tiempo, a poner personas por tiempo. Aquí nos están diciendo, cada segundo en este local comercial llegan 0.022 personas. Es como que la uña de la persona, ¿cierto? Pero eso es lo que nosotros queremos buscar con las tasas, ¿cierto? Usuarios o cantidad de motos o cantidad de X que llegan en un determinado tiempo. Si nos hubiesen pedido la tasa de llegadas por segundo, es simplemente pasar una persona llega cada 45 segundos. Entonces, simplemente pasarlo a un segundo, no a 45. Listo. Lo que hicimos aquí arriba fue pasar una persona en 45 segundos, entonces en 60 segundos llega una persona y un poquito más. Listo. ¿Entendí esa parte? Es muy importante que entiendan eso. Por eso la tasa de llegadas, la tasa de salidas en usuarios por hora es simplemente coger cuántas personas llegan por un minuto y multiplicarlo por 60. Si nos hubiesen dicho 3 usuarios llegan cada 5 minutos, entonces ustedes tienen que pasar eso a un minuto y luego multiplicarlo por 60, o ver cuántos 5 son 60 y luego multiplicarlo por eso. ¿Cierto? Depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Lo importante es que entiendan cuando lo están haciendo. Veamos el siguiente, dice, la tasa de llegada en usuarios cada 5 minutos. Entonces, ya tenemos nuestra tasa en usuario en 1 minuto. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es coger esa tasa de llegadas en usuarios en 1 minuto, que es esta de aquí arriba que sacamos, y multiplicarlo por 5. O si ustedes quieren hacer su regla de 3 porque les parece más fácil, dicen una persona llega cada 45 minutos, entonces primero cuántos segundos, perdón, 45 segundos, primero entonces cuántos segundos son 5 minutos, entonces 5 por 60, entonces 5 minutos son 300 segundos, entonces hacen esto, entonces nuestra X va a ser esto por esto, dividido esto. Y vean que nos dio lo mismo. Depende de ustedes cómo prefieren hacerlo. Lo importante es que lleguen al resultado que es, como ustedes lo entiendan mejor. ¿Entendido este? Entonces, nos dice tasa de salida en usuarios por segundo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Tenemos la tasa de salida en minutos aquí arriba, ¿sí o no? Por 1 minuto. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Exactamente. No los minutos se convierten a segundos, sino la cantidad de personas por 1 minuto se convierte a 1 segundo, ¿cierto? Porque los minutos van a quedar igual. Lo que vamos a convertir a un tiempo diferente son la cantidad de personas. Entonces, si 3 personas llegan en 1 minuto, entonces simplemente se divide entre 60, ¿cierto? Lo podemos ver como una regla de 3. 3 personas llegan cada 60 segundos,
¿Cuántas personas llegan en un segundo? Entonces, 3 por 1 da 3. Entonces, 3 dividido 60. ¿Listo? ¿Entendido? Al principio, usualmente, uno lo entiende más rápido y más fácil con regla de 3, por eso yo la explico. Pero va a llegar un momento donde ustedes lo van a hacer mecánico. No, pues si 3 personas llegan cada un minuto, pues entonces 3 dividido 60 me va a dar la cantidad de personas que llegan en un segundo. ¿Cierto? Porque en realidad esto es 3 sobre 1. Lo de abajo siempre es el tiempo. Siempre. Entonces, ¿por qué la tasa de salida de usuarios por minuto es 3? Porque 3 sobre 1 da 3. ¿Cierto? Veamos aquí en la parte de abajo. Dice, ya con estos datos, la tasa de llegadas en usuarios por minuto. Entonces, primero hagámoslo por segundo. Listo, pasemos ambos a un segundo, porque nos lo dieron en diferentes cantidades de segundos y es muy importante que ustedes siempre lo pasen o a un minuto o a un segundo o a una hora. Listo. Entonces, esto de tiempo entre llegadas, vean que nos dieron fue el tiempo, no la cantidad de personas sobre tiempo. La cantidad de personas sobre tiempo es una persona cada 35 segundos. Entonces, nuestra tasa de llegadas en segundos es 1 sobre 35. ¿Sí o no? Y lo mismo con el tiempo de atención. Atienden una persona cada 20 segundos. Entonces, esto es personas por un segundo. Personas por un segundo. Entonces, ya teniendo esos dos datos, simplemente vamos a poner nuestros datos, ¿cierto? Tasa de llegadas en usuarios por minuto. ¿Ustedes cómo lo hacen? Pueden escribirme, pueden hablarme. Exactamente. Vamos a multiplicar lo que es por un segundo por la cantidad de segundos que es un minuto, que es 60. Esta es nuestra cantidad de personas que llegan por un segundo. Queremos saber cuántas personas llegan por un minuto. Entonces, simplemente multiplicamos eso por 60. Y lo mismo vamos a hacer con las horas. Cogemos este por 60. ¿Sí o no? Lo mismo con el de abajo. La tasa de salida o la tasa de atención. Por un minuto, ¿cómo se haría? Daría 3, que es esto por 60. Y lo mismo acá. Esto por 60, porque es por hora. ¿Cierto? Vean que ya uno ya lo va cogiendo el tiro dependiendo de cómo uno lo va organizando. Ustedes también lo pueden hacer. Si ustedes no quieren pasarlo a segundo y luego a minuto, porque simplemente digamos que nos preguntaron esto. ¿Cierto? Digamos que nos preguntaron esto y tenemos estos datos de acá. Y ustedes no quieren pasar a segundo y luego a minutos, pues les toca hacer la función en la casilla de estos segundos, estos 20 segundos, pasarlos a una hora. ¿Listo? Por ejemplo, veamos acá.
tasa de llegadas en usuarios por día, teniendo en cuenta que el banco solo abre 8 horas al día. O sea, nos están diciendo que ya no queremos a 1 hora, sino a ¿cuántas horas? A 8, ¿cierto? Porque nos dicen en usuarios por día y el día es de 8 horas. Entonces, simplemente pasar esta por 8. Perdón. No. Esta es de llegadas. No es esta, sino esta de arriba. Por 8. ¿Cierto? Otra manera de hacerlo es hacer paso por paso. ¿Cómo es paso por paso? Abrimos 2 paréntesis. Primero, igual, ¿cierto? Para que sea función. Abrimos 2 paréntesis. ¿Sí o no? Espérense, lo reviso. Sí. Ay, Dios, está excelente. Ya, 2 paréntesis. Entonces decimos, primero lo pasamos a segundos, a 1 segundo. O a 1 minuto, dependiendo de cómo ustedes quieran. Vamos a pasarlo a 1 minuto. Entonces, 60 sobre 35. ¿Cierto? Que es pasarlo a 1 minuto. Acuérdense que regla de 3. Se los voy a mostrar acá. Una persona llega cada 35 segundos. Entonces, ¿cuántas personas llegan en 60? Entonces, 1 por 60 da 60. Por eso aquí pusimos 60 sobre 35 de una. Cerramos un paréntesis. Ya eso es a 1 minuto. Perdón, a un minuto, sí. Que lo hicimos con regla de 3. Luego esto lo vamos a multiplicar por 60. Y luego esto lo vamos a multiplicar por 8. Se los voy a repetir. Esta parte de acá, el 60 sobre 35, es pasar esos 35 segundos, esa una persona sobre 35 segundos a 1 minuto. ¿Cierto? Porque 60 segundos es 1 minuto. Por eso pusimos aquí 60. Y 1 por 60 da 60. Si ustedes quieren poner aquí otro paréntesis y decir 1 por este 60, también lo pueden hacer. 1 por 60 da 60 y esto sobre 35 para ponerlo a 1 minuto. Luego este por 60 lo pasamos a 1 hora, ¿cierto? Y este por 8 es las horas que nos pidieron multiplicar. Entonces, depende de ustedes. Si ustedes quieren poner primero aquí, separadito, por 1 segundo, luego por 1 minuto y luego por 1 hora, y luego entonces eso lo multiplico por 8, o lo hacen de una, se los voy a mostrar acá rápido. 60 por 3, dividido 35, que son la cantidad de segundos, y eso me lo multiplico por 60 para que sea 1 hora, y eso por la cantidad de horas que nos dijeron, 8, ya. Listo. Es enredado, pero si ustedes lo hacen paso a paso, pasito a pasito y despacito, como dice la canción, van a encontrar la función. No se enreden a intentar hacer todo rápido de una. Lean muy bien, hagan las cosas despacio, que se van a dar cuenta que ustedes van a empezar a encontrar qué les parece más fácil a ustedes. Yo tengo una compañera que hacía cada una de las funciones separadas y luego las juntaba y le daba. Yo llego a un punto en que ya yo todo lo hacía en la misma celda, sino que eso tiene más riesgo a que uno se equivoque, ¿cierto? ¿Entendieron esta partecita?
Y esta última dice que la tasa de llegadas en usuarios cada cuarto de hora es 15 minutos, en cada cuarto de hora. O sea, queremos saber cada 15 minutos cuántas personas llegan. Ustedes pueden hacerlo de dos maneras. Coger la tasa de llegada en minutos y multiplicarlo por 15, o coger la tasa de llegada en horas y dividirlo entre 4, ¿cierto? Porque cada hora está dividido en 15, 4 veces 15, ¿cierto? Entonces, se los voy a mostrar en las dos maneras. Tasa de llegadas en usuarios cada cuarto de hora, 15 minutos. Entonces, primero cogemos la tasa de llegada en minutos y la multiplicamos por 15. O cogen la tasa de usuarios en horas y la dividimos entre 4. Y vean que nos da lo mismo. O hacemos lo que hicimos ahorita, 60 sobre 35 para pasarlo a minutos y luego lo multiplico por 15. ¿Entendido? ¿Tienen preguntas de algo de esto o de algo más de la materia? ¿Algo que quieran saber? Cualquier cosa. Lo de los 15 minutos, Jamie. Ok. Voy a volver a explicar esta última parte. Nos están pidiendo ya te digo, Karen, nos están pidiendo es la tasa de llegada. Entonces acuérdate que cuando dice tasa de llegada, entonces sabemos que vamos a utilizar estos 35 segundos que nos dieron acá o estos dos primeros que tenemos aquí. ¿Listo? Y nos dice cada cuarto de hora y nos dice que el cuarto de hora significa 15 minutos. O sea, es lo mismo que te digan cuarto de hora a que te digan 15 minutos. Entonces, tú puedes hacerlo o cogiendo la tasa de llegados por un minuto y multiplicar eso por 15, porque mira que son 15 minutos lo que nos están pidiendo, o coger la tasa de llegadas en usuarios por hora, que es esta segunda, y dividirlo entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque una hora tiene 4 veces 15 minutos, ¿cierto? O sea, 15 minutos es un cuarto de una hora. Por eso dice cuarto de hora. ¿Listo? O simplemente hacerlo directo. Decir que 60 sobre 35 es como lo pasamos a un minuto. Y a eso multiplicarlo por 60. Por 15, perdón. ¿Entendiste, Jamie? Listo. ¿Qué otros temas se ven? Bueno, el primer tema es esta parte de líneas de espera, que es lo que acabamos de hacer. O sea, nos dicen en un enunciado y nos dice encuentre la tasa llegada, la tasa, pues primero ustedes necesitan encontrar cuál es la tasa que nos están pidiendo y ya luego ustedes les voy a mostrar el solucionario. A ver. Este es el solucionario. Listo. Ustedes van a ver en el solucionario hay 6 divisiones. ¿Cierto? Una es esta parte que dice distribución de Poisson exponencial, que usualmente nos dicen, por ejemplo, dígame cuántas personas pueden llegar en 15 minutos o más de 15 minutos. O cuál es la probabilidad de que lleguen 3 personas cada 15 minutos. ¿Cierto? Entonces, cuando nos hablen de probabilidad
y nos hablen solamente o de tasa de llegadas o de tasa de salidas, pero no nos lo ponen junto en el mismo problema, vamos a utilizar esta parte. Eso ya ustedes lo van a ver. Y hay 5 canales. Cada canal tiene, o cada sistemita de acá, tiene sus reglas, ¿cierto? Pero todos van a utilizar el lambda y el mu que nosotros vimos en el taller, ¿cierto? ¿Ustedes para qué utilizan lo que encontramos para poder ver? Por ejemplo, veamos este primer canal, ¿qué es lo que ponen aquí? Aquí en el lambda, aquí en el mu, ¿cierto? Entonces, estos dos, ustedes van a poner dependiendo a lo que nos piden en el, que pasemos, pues, cómo es el lambda y cómo va a ser el mu. Por ejemplo, les voy a decir un problema de líneas de espera. Nos dicen, por ejemplo, les voy a mostrar. No se me vayan a asustar, por favor. Dice, por ejemplo, este. Dice, los mensajes llegan a una computadora utilizada como servidor. Lo hacen de acuerdo a una distribución Poisson con una tasa promedio de 0.2 mensajes por minuto, ¿cierto? Esta parte es como solamente nos hablan de tasas de llegadas, entonces utilizamos lo que les mostré ahorita. Pero, por ejemplo, a ver, nos dice, en un sistema donde se forman líneas de espera, la tasa de llegada es de tanto y la tasa de servicios de tanto, ¿cierto? Entonces, la tasa de llegadas es de estas personas, 1.5 personas por un minuto. Y la tasa de servicio es de 0.5 personas por un minuto. Como ambos están en minutos, no toca pasar ninguno a segundos o a horas, pero si, por ejemplo, esta no lo hubieran dado en horas y esta en minutos, entonces tocaría pasar ambos a la misma, o sea, a minutos o a horas, ¿cierto? Para eso utilizaríamos lo que les enseñé ahorita en el taller, de cómo pasar a minutos y a horas, ¿cierto? Y esos datos, ya después de que los pasamos ambas a la misma unidad de medida, son los que se van a poner acá. Por ejemplo, si yo pongo aquí 1 y aquí 2, vean que me dan estos datos. Y estos son los que ustedes van a utilizar para responder las preguntas que les dan los problemas, ¿cierto? Que ahorita ustedes no necesitan enredarse con eso porque pues eso poco a poco se los van a ir explicando cuando lleguen, listo. Pero lo más importante es que ustedes tengan muy claro el cómo pasar cada información que les dan a la misma unidad de medida. Por eso estamos haciendo eso, porque es lo más difícil que le pasa a los estudiantes en el primer tema, ¿cierto? Que les enreda, ay, pero es que me dice, por ejemplo, aquí nos dijeron solamente el tiempo. Cuando nos dicen solamente el tiempo, nosotros ya suponemos, es que es una persona cada tanto ese tiempo. Pero es muy diferente a que nos digan usuarios por o cosas sobre el tiempo. Por ejemplo, aquí nos dijeron ya 3 usuarios cada minuto, ¿cierto? Que es personas sobre minutos. Ya nos dijeron que en un minuto, acuérdense que yo les dije que siempre lo pasen a una, o a un segundo, o a un minuto, o a una hora, ¿cierto? Aquí no nos lo pasaron, aquí no nos dieron la información en un segundo, nos dieron fue usuarios sobre X cantidad de segundos. Entonces, habría que pasarlo o a minutos, o a segundos, o a horas, dependiendo de lo que nos pida el problema. ¿Qué otro tema se ve? Se ve la parte de programación lineal, en la cual vemos lo que vimos con Solver, con las restricciones, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante se utiliza mucho programación lineal. Entonces es muy importante que la parte de las restricciones y la parte de que vimos al principio la tengan súper clara y sea mucho más fácil para ustedes
poder ver el resto de los temas, porque ya el resto de los temas vamos a seguir utilizando Solver, vamos a seguir utilizando Suma Producto, etcétera, etcétera. Listo. Hay un tema que se llama, por ejemplo, transporte, que ya es una programación lineal, pero un poquito más avanzada. Y si a ustedes les parece, si a ustedes les parece muy difícil la programación lineal, ¿cierto? Digamos, pero la hacen y pasan y llegan a transporte, les va a parecer una bobada lo que vieron antes. Pero no, a mí me parece que el tema más difícil, entre comillas, puede ser de pronto de líneas de espera, porque es como el primero, como es un poquito enredado, pero al que más atención le deben poner y tiempo y todo es programación lineal, que es la segunda semana. ¿Qué pasa con esta materia? Que como les dije al principio, es mucho tema en muy poquito tiempo. Entonces, no se deben coger ventaja. Estudien, hagan ejercicios. Yo voy a estar disponible mucho tiempo para ustedes. Yo les voy a dar, la primera semana les voy a dar el cronograma con las fechas, con las horas de los talleres, voy a dar asesorías. Entonces, si ustedes tienen un ejercicio que me quieran mandar y quieren que lo hagamos pues, virtual, lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? No, ya, es más que todo. Lo que quiero mostrarles era esto, para que no lleguen muy perdidos a la materia. Yo estoy disponible 24/7, si no les respondo ahí mismo, les respondo más luego. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir al correo al cual les envié el taller. Listo. Y yo ahorita subo este video y les envío el video, la grabación con el taller resuelto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿dónde se subiría el video? ¿Al correo o a la plataforma? La plataforma, como todavía no la tienen activada, se las voy a poner en el correo de las personas que se inscribieron en el taller. Manuela, mira, te voy a mandar, no sé si... en el chat acabo de mandar otra vez un formulario para que porfa los que no se han inscrito se inscriban y yo les envío a esos correos de las personas que se inscribieron en el formulario, les vuelvo a enviar la grabación con la solución. Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, pues yo voy a estar disponible en el correo. Cualquier duda, me la hacen saber, listo.